A veces la vida te golpea más fuerte de lo que jamás imaginaste, cuando lo has dado todo por tu familia, cuando te has sacrificado por ellos, solo para acabar solo al final. Se siente como una traición que duele más que cualquier enfermedad. Pero, ¿qué pasa cuando las personas que más quieres te dan la espalda en tu momento más oscuro? Bueno, para mí, ahí es cuando todo cambia. Asegúrate de suscribirte y decirme desde dónde lo estás viendo en los comentarios. Siempre he sido la que ha mantenido todo unido cuando mi marido estaba vivo. Me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, la casa estaba impecable, los niños estaban bien alimentados y todo funcionaba como un reloj. Estás viendo en los comentarios. Siempre he sido la que ha mantenido todo unido. Cuando mi marido estaba vivo, me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, la casa estaba impecable, los niños estaban bien alimentados y todo funcionaba como un reloj. Yo era la madre, la esposa, el pilar, el pegamento invisible que mantenía unida a nuestra familia. Pero entonces mi marido murió de repente. Ya no era la mujer detrás de las cámaras, estaba sola. Mis hijos habían crecido y tenían sus propias vidas, sus propias familias que cuidar, ya no me necesitarme ya. No sucedió de la noche a la mañana. Podía sentir cómo la distancia entre nosotros crecía lentamente al principio, como un ligero escalofrío en el aire, uno de esos que no identificar hasta que te das cuenta de que llevas horas pasando frío. Venían menos, llamaban aún menos, y cuando lo hacían, sus voces eran distantes, distraídas. Empecé a darme cuenta de algo que nunca había aceptado realmente. Ya no era importante para ellos. Y entonces me diagnosticaron cáncer. Por supuesto que tenía miedo, pero lo que más me asustaba era la idea de tener que afrontar esto sola. Siempre había sido yo quien se preocupaba por los demás, y ahora ¿quién iba a cuidar de mí? Oculté la noticia a mis hijos todo lo que pude, no quería que se sintieran obligados a aparecer, pero también necesitaba saber si les importaba lo suficiente como para estar ahí cuando más los necesitara. Cuando se lo conté, prometieron que vendrían a visitarme, dijeron todo lo que había que decir, pero las promesas son fáciles de hacer cuando no te estás enfrentando a tu propia mortalidad. Pasaron los días, luego las semanas, y las visitas no llegaron. Oí excusas. Estoy demasiado ocupado. Los niños tienen actividades. Tengo trabajo, y el silencio se hizo más fuerte cuando ingresé en el hospital. No estás mirando a la muerte a la cara. Pasaron los días, luego las semanas, y las visitas no llegaron. Escuché excusas. Estoy muy ocupado. Los niños tienen actividades. Tengo trabajo, y el silencio se hizo más fuerte. Cuando ingresé en el hospital para recibir tratamiento, ya estaba acostumbrada a la sensación de ser invisible. Los médicos y enfermeras eran amables, pero no estaba segura de que eso fuera suficiente. Quería a mis hijos, quería que vinieran y me cogieran de la mano, aunque fuera solo por un momento, pero me sentaba en esa habitación estéril con el corazón hundiéndose cada día que pasaba y el silencio se prolongaba. Fue cuando conocí a Laia. La asignaron a la cama de al lado. Una mujer joven, de no más de 20 años, delgada, frágil, pero con un fuego en los ojos que no podía ignorar. Ella también estaba luchando contra el cáncer, pero el suyo estaba en una fase mucho menos avanzada. Era mucho más joven que yo, pero había algo en ella que me hizo sentir conectada al instante. Empezó a hablarme enseguida, contándome cómo estaba, cómo se sentía, que no actuaba como si fuera una paciente más para ella, me hablaba como a una persona, como si fuera más que alguien al borde de la muerte. Laia me hizo reír, al principio era una risa tranquila, pero luego se convirtió en una risa de verdad, no recordaba la última vez que había reído así.
Ni siquiera podía recordar la última vez que había sentido algo más que dolor y decepción, pero la energía de Hila, su entusiasmo por la vida, era contagiosa. Estaba constantemente haciendo bromas y, a pesar de que las dos estábamos allí tumbadas con goteros y máquinas conectadas, se las arreglaba para mantener un ambiente alegre. Empezó a ayudarme con pequeñas cosas, como llevarme al baño o traerme agua cuando no podía llegar, ni siquiera parecía importarle. Era la primera vez en semanas que sentía que no estaba completamente sola. No me había dado cuenta de lo mucho que lo necesitaba, de lo mucho que echaba de menos el contacto humano real. Mis hijos habían estado ausentes y mi corazón estaba destrozado por ello, pero Laia, a pesar de todo lo que estaba pasando, estaba allí conmigo, mostrándome un lado de sí misma que ellos no habían visto nunca. Pasaban los días y, con cada uno de ellos, me encontraba deseando ver a Laia. Empecé a confiar en ella, a contarle mi vida, mis remordimientos, mis miedos. Le conté cómo mis hijos habían dejado de visitarme, cómo se habían alejado poco a poco. Le hablé de mi marido y de la vida que habíamos compartido. Laia me escuchaba con atención, siempre ofreciéndome una palabra de consuelo o simplemente un hombro en el que apoyarme. A cambio, me contó su historia. Fácil para ella hablar de ello, pero lo hizo. Había perdido a su madre cuando era pequeña, y su padre nunca había formado parte de su vida. Había crecido en hogares de acogida, pasando de un lugar a otro, sin familia, sin estabilidad. Podía sentir el dolor en sus palabras, lo entendía más de lo que ella sabía. Mis hijos nunca me habían abandonado como a ella, pero en ese momento comprendí el vacío que llevaba dentro. Era un dolor que reconocía, y, aunque veníamos de vidas diferentes, de orígenes diferentes, ambas buscábamos lo mismo: conexión, amor, y de una forma extraña, Laia se convirtió en la familia que había perdido, en la hija que siempre había deseado, en la persona que me veía y se preocupaba por mí cuando nadie más lo hacía. Nunca lo pedí, pero en cierto modo, no podía estar más agradecida. Sin embargo, junto con esa gratitud llegó una verdad inquietante, la constatación de que nunca tendría eso de mis propios hijos. Con su ausencia, me habían demostrado exactamente lo poco que les importaban, y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no podía seguir fingiendo, no podía seguir esperando a que les importara. Tenía que tomar una decisión, y sabía en lo más profundo de mi ser que Laia, esta joven que no tenía nada, me lo había dado todo. Tenía que hacer algo por ella, algo que importara. Esa noche, mientras yacía en la cama pensando, tomé una decisión que lo cambiaría todo: haría de Laia mi heredera. No se trataba solo de dinero o propiedades, se trataba de darle algo real, algo sólido, algo que nunca había tenido antes, y al hacerlo estaría haciendo una declaración no solo a mis hijos, sino a mí mismo. Por primera vez en años, sentí que estaba haciendo algo por mí. A la mañana siguiente, tendría los papeles redactados y lo cambiaría todo, pero no sabía cómo reaccionarían. No sabía cómo se lo tomarían mis hijos, pero estaba dispuesto a afrontar lo que viniera, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un atisbo de esperanza. El peso de mi decisión era grande, pero sabía que era la correcta. Lo pensé toda la noche. La decisión había surgido de repente, pero en mi corazón sabía que era la única opción que me quedaba. Seguir esperando a que mis hijos se preocuparan. Les había dado todo, pero ahora, en mi momento de necesidad, me habían demostrado que sus prioridades me incluían, así que al día siguiente lo hice. Llamé a mi abogado y comenzamos el proceso para cambiar mi testamento. Nunca había esperado que mi vida terminara así,
pero sabía que tenía que hacer lo correcto para mí. Por una vez, tenía que tomar una decisión que fuera sobre mí y no sobre ellos. Se lo conté a Hila a la mañana siguiente y sus ojos se abrieron con sorpresa. Me miró con incredulidad, como si no entendía cómo había llegado a ser el centro de todo en mi vida, pero allí estaba, mi roca, la única que había estado ahí para mí. No me importaba si mis hijos se enfadarían. Laia no quería aceptarlo al principio. No, Marta, no puedo quitarte esto, dijo con voz temblorosa. Yo no soy Laia, la interrumpí con suavidad. No tienes ni idea de lo que significas para mí. No puedo seguir esperando a que aparezcan mis hijos. Ellos han tenido su oportunidad, pero tú has estado ahí para mí cuando ellos no estaban. Me has mostrado amor, cariño, compasión, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Tú la que importa ahora. Se quedó callada un momento, como si intentara procesar todo lo que le estaba diciendo. Podía ver la vacilación en sus ojos, la renuencia a aceptar nada de mí, pero no pude evitarlo. Era mi decisión. Necesitaba darle algo real, algo tangible que le demostrara lo mucho que apreciaba su presencia en mi vida. No quería pensar en cómo reaccionarían mis hijos. No quería imaginar su ira, su resentimiento. Por una vez, no me importaba. Había pasado años estando ahí para ellos y ellos no habían aparecido ni una sola vez cuando más los necesitaba. Ahora tendrían que afrontar las consecuencias de su negligencia. El abogado llamó esa tarde para confirmar que los cambios se habían hecho. Mis hijos ya no heredarían nada de mí. Laia, esta joven que había estado conmigo solo por un corto tiempo, era la única beneficiaria de mi patrimonio. Quería ni pensar en cómo reaccionarían mis hijos. Solo podía creer que, al final, había tomado la decisión correcta. Los días siguientes fueron una nebulosa. El dolor de los tratamientos, las noches sin dormir, la espera interminable de cualquier señal de que mi cuerpo lucharía. Todo era agotador, pero en medio de todo eso había algo diferente. Laia estaba allí en todo momento. Me ayudaba con las comidas, me animaba cuando pensaba que no podía seguir adelante. Se convirtió en una presencia constante en mi vida, un símbolo de esperanza cuando me sentía desesperada. Era extraño cómo, después de todos estos años de dedicar mi vida a mis hijos, podía encontrar tanta paz en compañía de alguien mucho más joven, alguien que no tenía la obligación de cuidar de mí, pero eso era lo que lo hacía tan especial. Laia estaba allí porque tenía que estar, estaba allí porque quería estar. Entonces, una tarde, mis hijos finalmente llamaron. Habían pasado semanas, pero aparentemente habían decidido ponerse en contacto ahora que se habían enterado de los cambios en mi testamento. Mi hijo mayor, Mike, fue el que llamó. Su voz era tensa, su tono frío. Mamá, tenemos que hablar, dijo, sin ocultar apenas su frustración por lo que le había pedido. Mi voz era firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Nos hemos enterado de lo del testamento, dijo sin rodeos. ¿No en serio? ¿Se lo vas a dejar todo a ella, a esa chica? Sus palabras me dolieron, pero no lo dejé ver. Laia estaba sentada a mi lado, sosteniéndome la mano, y yo la apreté con fuerza en busca de apoyo. Lo digo muy en serio, Mike, respondí. Lo he pensado bien y sí, se lo he dejado todo a Laia. Él ha estado ahí para mí como ninguno de vosotros. Todos prometisteis que me visitaríais, que me apoyaríais, pero ¿dónde estabais cuando más os necesitaba? Podía oír cómo buscaba las palabras adecuadas, tratando de encontrar lo que decir. Mamá, no sabes lo que estás haciendo, no puedes dárselo todo a ella, te está manipulando, sois sus hijos, os merecéis ese dinero, os lo merecéis.
Sentí como la ira me subía por el pecho, pero mantuve la voz tranquila. No os merecéis nada. Me he pasado toda la vida dándoslo todo, apoyándoos, pero ahora que lo necesito no estáis en ninguna parte. Laia ha estado ahí para mí, y estoy haciendo esto porque quiero, es mi decisión. Hubo una pausa al otro lado de la línea y pude sentir la tensión. Estás cometiendo un gran error, mamá, dijo Mike. Hablaremos más tarde. Y así, sin más, terminó la llamada. No necesitaba oír nada más. Había tomado una decisión y no iba a dar marcha atrás, pero a medida que pasaban los días, no podía evitar preguntarme cómo estaría Laia. Hablaremos más tarde. Y así, sin más, terminó la llamada. No necesitaba oír nada más. Había tomado una decisión y no iba a dar marcha atrás. Pero, a medida que pasaban los días, no podía evitar preguntarme cómo reaccionarían mis otros hijos. Siempre había sido yo quien había mantenido todo unido, quien había mantenido unida a la familia, y ahora lo había destrozado todo, pero no yo quien lo había hecho, habían sido ellos. Habían elegido ignorarme, habían elegido alejarse cuando más los necesitaba, y ahora tendrían que vivir con eso. Laia me miró con una expresión de preocupación y simpatía en el rostro. Marta, no tienes por qué seguir haciendo esto sola. Estoy aquí, siempre estaré aquí. Y en ese momento supe que esa era la familia que necesitaba, no la que había luchado toda mi vida, sino la que había encontrado cuando menos lo esperaba, la que me había mostrado amor cuando sentía que no me quedaba nada. Por primera vez en años, sentí que estaba tomando la decisión correcta, y, en ese momento, estaba en paz con ella, pero poco sabía yo de la tormenta que estaba a punto de llegar, y que sacaría por los aires todo lo que creía saber sobre mi familia, mi vida y el futuro que acababa de empezar a construir con Laia. Había tomado una decisión, pero ¿qué me costaría? Los días posteriores a la llamada de Mike fueron una nebulosa, pero una nueva claridad se apoderó de mí. Había tomado una decisión. Había elegido mantenerme firme ante todo lo que había soportado para tomar el control de lo poco que me quedaba. Había dado tanto a mis hijos a lo largo de los años, había sacrificado todo por ellos, y ahora, en mis últimos momentos, no iba a permitir que me destrozaran más. La presencia de Laia era un ancla reconfortante en el mar de mis emociones turbulentas. Recuerdo una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y proyectaba una cálida luz anaranjada por toda la habitación, ella se sentó a mi lado y me apartó el pelo de la cara, como haría una hija con su madre. Fue un gesto sencillo y tierno, pero significó mucho para mí. Ella no juzgaba mis decisiones, no pedir nada a cambio, simplemente se preocupaba por mí de la manera más sincera posible. En su presencia, sentí que no era invisible por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, pero, por muy tranquilos que fueran. Esos momentos, sabía que se avecinaban problemas. Mis hijos no se habían tomado mi decisión a la ligera y solo podía imaginar lo furiosos que estarían. Era solo cuestión de tiempo que aparecieran en mi puerta exigiendo explicaciones, tratando de convencerme de que había cometido un error, de que no estaba equivocada. A la mañana siguiente, mi segundo hijo, Daniel, irrumpió en mi habitación del hospital. Tenía una mirada en los ojos que era una mezcla de ira e incredulidad. Supe de inmediato que no iba a ser una conversación civilizada. «Mamá, ¿qué demonios es esto?», escupió mientras sostenía una copia de mi Nuevo Testamento. «Esta chica, Laia, se va a quedar con todo». Lo miré con el corazón encogido, con una mezcla de culpa y rebeldía. «Sí, Daniel, es ella». «Estás loco», gritó. «Te has vuelto loco. No puedes darle todo a una desconocida».
Has trabajado toda tu vida para eso y ahora, porque has sido amable contigo durante unas semanas, se lo queda todo. Sentí cómo me subía la tensión, pero no cedí. He estado aquí, Daniel. No apareciste cuando te necesité. Ella sí. Ha estado aquí, sentada a mi lado, ayudándome cuando tú y tus hermanos no os molestasteis en hacerlo. Laia se lo merece. Ella es la única que se preocupa. Daniel se quedó allí, con la cara roja de frustración. ¿Y nosotros, mamá? ¿Qué hay de tus propios hijos? ¿No significamos nada para ti? Por supuesto que significáis algo para mí, dije con voz tranquila pero firme. Pero todos me habéis demostrado que no significo nada para ti. Has tenido tu oportunidad y la has desperdiciado. Sus ojos se llenaron de ira, pero también de algo más, algo que dolía aún más que la ira. Vi culpa. Sabía que no había estado allí. Está bien, Daniel, murmuró, tirando el testamento al suelo con disgusto. Llevaremos esto a los tribunales. No dejaremos que esto quede así. Y con eso, salió furioso, dando un portazo. Me quedé allí sentada, con una tormenta silenciosa gestándose en mi interior. Mi decisión ya estaba tomada, pero el peso de su respuesta era algo que no había del todo. Pensé que me sentiría más fuerte, pero en cambio me sentía agotado. Mis hijos, mi propia carne y sangre, estaban dispuestos a luchar contra mí ¿por qué? Por dinero, por algo por lo que había trabajado toda mi vida para proporcionarles, solo para que me dieran la espalda cuando más los necesitaba. Laia permaneció en silencio, como siempre hacía cuando las cosas se calentaban. Se sentó tranquilamente a mi lado, con la mano descansando suavemente sobre la mía. Podía sentir su presencia reconfortante, pero ni siquiera ella quitarme el dolor de la traición de mis hijos. Todo va a salir bien, dijo Laia en voz baja, con sinceridad en su voz. Ya se darán cuenta con el tiempo, pero hasta entonces me tienes a mí, y eso es lo que importa. Le apreté la mano, agradecida por su apoyo incondicional. Gracias, le susurré. No sé qué haría sin ti. Pero, a pesar de su consuelo, la realidad de la situación me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Mis hijos no tenían intención de aceptar mi decisión. Iban a luchar contra mí en cada paso del camino. Ya habían demostrado que les importaba más el dinero que yo. Pasé los siguientes días en una neblina. El dolor de mi enfermedad se veía amplificado por la confusión emocional de la traición de mi familia. La traición de mis seres queridos. El pensamiento constante de que ese sería mi legado. La ira. El resentimiento. La lucha era insoportable. Fue durante una de esas noches de insomnio, tumbada en la oscuridad, cuando tomé otra decisión. No iba a dar marcha atrás. Había sido débil durante mucho tiempo, viviendo mi vida para los demás, siempre poniéndome en último lugar. Estaba harta. Lucharía por esto, por mí, por la única familia que me quedaba. Al día siguiente, volví a contactar con mi abogado. Tenía que asegurarme de que todo estuviera en orden. Mis hijos podrían intentar llevar esto a los tribunales, pero yo estaba preparada para ellos. Había pasado mi vida dándoles todo, y ahora era el momento de vivir por mí misma. Le conté a Laia lo que estaba haciendo. Sabía que estaba preocupada, pero no me detuvo. Simplemente asintió y dijo: pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí tan sola. Pero la tormenta estaba lejos de terminar. Mis hijos estaban furiosos y sabía que no me dejarían ir fácilmente. No se detendrían ante nada para conseguir lo que creían que era suyo por derecho. Por mucho que no quisiera hacerles daño, sabía que tenía que ser así. La batalla acababa de empezar, y no podía permitirme dar marcha atrás. Había tomado una decisión, y ahora tendría que afrontar las consecuencias,
fueran las que fueran. Era solo cuestión de tiempo que mis hijos volvieran a por mí. Los días se alargaban, cada uno más que el anterior. Mi tratamiento continuaba, pero con cada día que pasaba, la tensión en torno a mi decisión aumentaba. Podía sentirla en el aire, flotando a mi alrededor. Había esperado que, tal vez, mis hijos reconsideraran su postura, pero con cada llamada, con cada correo electrónico, se hacía más y más evidente que no iban a dejarlo pasar fácilmente. Para ellos no era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de control, el control que creían tener sobre mi vida, sobre mis decisiones, y yo se lo había quitado, podían soportarlo. El siguiente golpe llegó cuando mi hija menor, Emily, apareció en el hospital sin avisar. Ella siempre había sido la que más fingía, la que solía hacer todas las promesas, la que siempre me había llamado mamá, con el tono más dulce, como si eso fuera suficiente para compensar las visitas vacías, las promesas huecas. Entró ese día con una expresión en el rostro que yo conocía demasiado bien. Era la mirada de alguien a quien habían enviado a arreglar las cosas, pero yo ya no iba a arreglar nada. Mamá, comenzó Emily con voz temblorosa, pero aún con un tono autoritario. He venido a hablar contigo sobre lo que has hecho. Me senté en la cama del hospital y una lenta ola de agotamiento me invadió. Ya había pasado por esto y no me interesaba escuchar lo que tenía que decir. He tomado una decisión, Emily, dije con firmeza, con voz firme a pesar del caos que sentía por dentro, y es definitiva. Sus ojos se entrecerraron. Estás cometiendo un gran error, estás dejando que una desconocida controle tu vida. Ni siquiera te conoce, mamá. ¿Cómo puedes confiar en ella? Sentí que el corazón se me aceleraba, pero mantuve la calma. Ella me conoce mejor que cualquiera de vosotros, Emily. Ha estado aquí para mí, ayudándome como ninguno de vosotros lo ha hecho. Estoy harta de ser invisible para vosotros, harta de ser vuestra segunda opción. El rostro de Emily se contorsionó por la frustración. Mamá, no digas eso. Sabes que te queremos. Es solo que... Emily, no me digas que me quieres, atreves a decirme que me quieres. La interrumpí alzando la voz a pesar mía. Hace mucho tiempo que no veo amor en ninguno de vosotros. Venís cuando os conviene. ¿Creéis que unas cuantas llamadas sin ganas y unos lo siento pueden arreglar años de abandono? Ya es demasiado tarde para eso. Ella retrocedió ligeramente, como si le hubiera abofeteado, pero yo no había terminado. Laia ha estado aquí todos los días, ha estado a mi lado, no necesita nada de mí, se preocupa por mí por lo que soy, no por lo que puedo darle, y por eso la he nombrado mi heredera. Mamá, por favor. Dijo Emily con la voz quebrada mientras se arrodillaba junto a mi cama. No estás pensando con claridad, estás dejando que esta chica te manipule. Pude ver las lágrimas en sus ojos, pero no me conmovieron. Las lágrimas eran por su pérdida, no por la mía. Ella lloraba por mí, lloraba porque no estaba siguiendo el guión que ella había escrito para mí. No, Emily, dije con voz más suave, pero resuelta. Tú eres la que no ha estado pensando con claridad. Te lo di todo, y a cambio no me diste nada más que promesas vacías. No voy a seguir fingiendo. Hubo un largo silencio entre nosotras, pesado y asfixiante. Emily se levantó y se secó los ojos rápidamente. Te arrepentirás de esto, murmuró con voz cargada de resentimiento. No lo haré, dije con firmeza, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Ya lo verás. Se marchó sin decir una palabra más. No la miré, no quería hacerlo. Laia entró en la habitación un poco más tarde con expresión preocupada. ¿Cómo ha ido?, preguntó sentándose a mi lado. Suspiré y negué con la cabeza.
Está furiosa, todos lo están, pero yo no voy a ceder. Laya asintió con los ojos llenos de empatía, pero también con algo más fuerte. Te apoyaré. No tienes que hacer esto sola, Marta. No tienes que enfrentarte a esto tú sola. La miré. La miré de verdad, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí sola. Ella era mi familia ahora, lo hubiera elegido o no, lo sabía. Susurré sintiendo que un peso se me quitaba de encima. Nunca he estado tan segura de algo en mi vida. Pero la verdad era que no tenía ni idea de lo que se avecinaba. No sabía hasta dónde llegarían mis hijos. No sabía lo feo que se pondría esta pelea. Pero no podía estar más segura de nada en mi vida. Nunca había estado tan segura de nada en mi vida, pero la verdad era que no tenía ni idea de lo que vendría después. No sabía hasta dónde llegarían mis hijos, no sabía lo fea que se pondría esta lucha, pero ya no podía preocuparme por eso. Había tomado una decisión y, pasara lo que pasara, no iba a dejar que me la quitaran. La batalla estaba lejos de terminar, pero esta vez no iba a dejarles ganar. Los días parecían semanas. Mi habitación del hospital, antes llena. Del suave zumbido de las máquinas y del suave arrastrar de las enfermeras, ahora parecía un campo de batalla. Podía sentir cómo la tensión aumentaba con cada día que pasaba. Mis hijos estaban furiosos y sabía que no iban a marcharse en silencio, iban a luchar por lo que creían que era suyo y eso significaba luchar contra mí. Laya se quedó a mi lado, como siempre. Su presencia era una constante, un recordatorio tranquilizador de que todavía había bondad en el mundo. Me ayudaba con los tratamientos, hacía recados para mí y se aseguraba de que comiera, haciendo todas las cosas que mis hijos habían hecho alguna vez sin pensarlo dos veces. A Laya importaba que estuviera enferma o que no tuviera nada que darle, ella se preocupaba por mí. Las llamadas de mis hijos continuaban, cada una más acalorada que la anterior. Mike, Daniel y Emily, cada uno intentaba convencerme de que estaba cometiendo un error. Todos intentaban diferentes ángulos, jugaban con mi culpa, intentaban recordarme los buenos momentos que habíamos pasado, el amor que habíamos compartido en el pasado, pero yo ya no me lo creía. Su amor incondicional era transaccional. Una tarde, volvió a sonar el teléfono. Era Mike. Mamá, ¿de verdad vas a hacer esto? ¿De verdad vas a dejar que se lo lleve todo? Exigió con voz temblorosa de ira. Podía oír la frustración en sus palabras. No voy a dejar que se lleve nada, respondí con calma. He tomado una decisión, Mike. No voy a cambiar de opinión. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude oír cómo respiraba hondo, tratando de recomponerse. Nos estás rompiendo el corazón, mamá. Estás destrozando nuestra familia. Podía sentir el peso de sus palabras, pero no me inmuté. Vosotros me rompisteis el corazón hace mucho tiempo, dije en voz baja. Dejasteis de ser una familia para mí. Me abandonasteis cuando más os necesitaba. Ahora estoy haciendo lo que es mejor para mí. Suspiró con resignación. Esto lo va a arruinar todo. Nunca te lo perdonaremos. Nada durante un largo momento, no quedaba nada por decir, mi decisión era definitiva. Bueno, nos vemos en el juzgado, añadió fríamente antes de colgar. Dejé el teléfono con la mano ligeramente temblorosa. Se había acabado, la lucha ya había comenzado. Miré a Laya, que había estado escuchando en silencio desde la silla junto a mi cama. Me van a llevar a los tribunales, dije con una voz un poco más frágil de lo que hubiera querido. Laya no dudó, se levantó y se acercó a mí, colocando una mano suave sobre la mía. Lucharemos juntas, Marta. Estoy contigo pase lo que pase. No te voy a abandonar. Asentí con la cabeza, sintiéndome invadida por una inmensa gratitud.
Nunca había pedido tanta lealtad y ahí estaba, en forma de una joven que había pasado por tantas cosas. Los días se convirtieron en semanas y la lucha continuó. Mis hijos contrataron a un abogado y yo hice lo mismo. Presentamos los documentos y pronto nos enfrentábamos a una batalla legal que sabía que destrozaría lo que quedaba de mi relación con ellos, pero no iba a dejar que eso me detuviera. Había tomado una decisión y no iba a dejar que me intimidaran para cambiarla. Era lunes por la tarde cuando recibí la citación. Mi abogado me llamó para decirme que mis hijos impugnaban formalmente mi testamento. Ahora era oficial. No podía decir que me sorprendiera, pero aún así me dolió. Sentí como si me estuvieran arrancando la última pizca de dignidad que me quedaba, pero incluso en ese momento sentí una sensación de calma. Iba a perder. Había tomado una decisión y iba a luchar por ella sin importar lo que pasara. Laia se sentó a mi lado mientras discutíamos los siguientes pasos. Estaré aquí en cada paso del camino, dijo con voz firme y tranquilizadora. No tienes que hacer esto sola. Le tomé la mano y la apreté con fuerza. Sé que tenía suerte de tenerla. La fecha del juicio se fijó para unas semanas más tarde, y me preparé para la tormenta que se avecinaba. No tenía ni idea de cuál sería el resultado, pero sabía una cosa con certeza. Había terminado de ser la madre callada e invisible. Había terminado de ser la que siempre ponía a los demás primero, siempre sacrificándose. Por primera vez en mi vida, iba a luchar por mí misma. Los días siguientes pasaron en una confusión de preparativos. Mi abogado trabajó sin descanso presentando documentos y reuniendo pruebas. Mis hijos, por supuesto, hicieron todo lo posible por socavarme, acusando a Laia de manipularme, alegando que yo no estaba en mi sano juicio y que no era capaz de tomar una decisión así. Tergiversaron cada palabra que dije para hacerme parecer una anciana irracional y confundida, pero yo no estaba confundida, sabía exactamente lo que estaba haciendo, y no iba a dejar que me hicieran sentir pequeña nunca más. La noche antes de la cita en el juzgado, me quedé despierta en la cama mirando al techo. Laia dormía en la silla a mi lado, su presencia era un calor reconfortante. Era extraña la paz que sentía en ese momento. Había pasado tantos años esperando que mis hijos me quisieran, que me vieran, que me apreciaran, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que necesitaba su aprobación. Por primera vez estaba haciendo algo por mí, y ese pensamiento, esa pequeña chispa de libertad, me dio la fuerza que necesitaba para afrontar lo que se avecinaba. No iba a perder esta batalla, esta vez no. El tribunal me esperaba, y también mi destino. El día de la vista llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté temprano, con el peso del día sobre el pecho. Era una hermosa mañana de primavera. El sol brillaba a través de la ventana del hospital, y proyectaba un suave resplandor sobre todo lo que me rodeaba. Pero ni siquiera la luz del sol aliviaba la tensión en mi estómago. Laia ya estaba despierta, sentada a mi lado, con los ojos llenos de preocupación y determinación. Había estado a mi lado en cada paso del camino, en las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, en los arrebatos de ira de mis hijos, en las interminables discusiones legales. Ella era la única que no me había defraudado, y sabía sin lugar a dudas que hoy estaría allí conmigo. ¿Estás lista para esto?, me preguntó Laia en voz baja, apartándome un mechón de pelo de la cara. Respiré hondo y asentí con la cabeza. No sé si alguien está realmente preparado para algo así, pero yo he tomado una decisión y voy a seguir adelante. Laia me apretó la mano. Vamos. Tú puedes. Yo estoy aquí.
La vista estaba prevista para esa tarde y podía sentir cómo la expectación crecía dentro de mí. Mis hijos ya habían llegado, por supuesto, ansiosos por luchar por lo que creían que era suyo por derecho. Mi abogada me había asegurado que estaba en una posición fuerte, pero no pude evitar que una duda persistente se colara en mi mente. ¿Y si había tomado la decisión equivocada? ¿Y si estaba a punto de destruir la última oportunidad de tener una relación con mis hijos? Pero esos pensamientos fueron fugaces. En el fondo, sabía que había hecho lo que tenía que hacer por mí misma. Ellos me habían abandonado, me habían dejado sola en un momento de necesidad. No se merecían lo que les había dejado. Aún así, eso no me lo ponía más fácil. Cuando llegamos al juzgado, tenía las manos sudorosas y los nervios a flor de piel. Laia se quedó cerca de mí, ofreciéndome tranquilidad en voz baja mientras entrábamos en el edificio. Mis hijos ya estaban dentro, sentados en el lado opuesto de la sala, con el rostro tenso por la frustración. Mike, Daniel y Emily estaban sentados en la primera fila, mirándome con odio, como si hubiera cometido la traición definitiva. No pude mirarles a los ojos, la ira en sus expresiones era demasiado intensa. La sala estaba llena de un silencio tenso mientras esperábamos a que llegara el juez. Podía sentir mi corazón latir con fuerza en mi pecho, el ruido era ensordecedor en mis oídos. Cada parte de mí quería dar media vuelta y salir corriendo para escapar de la atmósfera asfixiante, pero no, tenía que llegar hasta el final. Cuando entró el juez, todos se pusieron de pie. Era un hombre mayor, con el rostro marcado por la experiencia. Bajó la vista hacia los papeles que tenía delante y luego miró a la sala, fijando la mirada en mí. ¿Martha Johnson?, preguntó en tono neutro. Asentí con la cabeza, sin que mi voz delatara ninguna de las emociones que sentía. Sí, su señoría. Sus hijos están impugnando su testamento. ¿Entiende la naturaleza del caso? Sí. Respondí con voz firme, aunque me temblaban ligeramente las manos. El juez asintió y nos indicó que nos sentáramos. Comenzó la vista. Mi abogado habló primero, exponiendo la situación, el testamento que yo había redactado, la decisión de dejar mi patrimonio a Laia, y el hecho de que mis hijos habían estado prácticamente ausentes de mi vida durante mi enfermedad. Mi abogado dejó claro que yo tenía derecho a tomar estas decisiones, y que no había motivos legales para que mis hijos impugnaran el testamento simplemente porque no estaban de acuerdo con él, pero mis hijos no estaban dispuestos a dejarlo pasar tan fácilmente. Mike fue el primero en hablar. Su voz era tensa y su ira palpable. Su señoría, mi madre ha perdido la cabeza, dijo sin apartar los ojos de mí. Esta chica, Laia, la está manipulando. Se ha aprovechado de la enfermedad de mi madre. Esta decisión no es fruto de una mente sana. Creemos que el testamento debería ser invalidado. Sentí una oleada de calor recorrerme el cuerpo y el corazón latir con fuerza en mi pecho. Estaba preparada para esto, pero oírlo decir en voz alta, oír la acusación de que Laia me había engañado de alguna manera, fue como una puñalada en el costado. Laia me apretó la mano con suavidad, su presencia era una fuerza tranquila a mi lado. No estoy manipulando a nadie, dijo levantándose para dirigirse al tribunal. Su voz era tranquila, pero transmitía una gran convicción. Martha y yo hemos creado un vínculo. No he hecho más que cuidar de ella. Ella ha tomado su propia decisión. No me interesa su dinero. Solo quiero verla feliz, sana y en paz. Me eligió porque yo era la única que estaba a su lado cuando no tenía a nadie más. Pedir nada, ella me lo ofreció porque confía en mí, porque sabe que he estado ahí para ella cuando sus hijos no estaban. La sala quedó en silencio mientras Laia hablaba.
Vi un destello de duda en los ojos de mis hijos, pero lo ocultaron rápidamente con más ira. Daniel se levantó a continuación, con la voz cargada de frustración. Esto es indignante, mamá. No puedes estar pensando en dejarlo todo a una chica que ni siquiera forma parte de esta familia. Sois su carne y su sangre, nosotros somos los que debemos cuidar de ella, no ella, Daniel. Dije con una voz más firme de lo que esperaba. No has estado aquí para mí cuando más te necesitaba. Lo siento, pero tú has tomado tu decisión y yo voy a tomar la mía. La sala se quedó aún más en silencio, el peso de mis palabras flotaba en el aire. Vi el destello de dolor en los ojos de mis hijos, y, por un momento, sentí una punzada de arrepentimiento. Les había dado todo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Pero entonces miré a Laia, sentada a mi lado, con los ojos llenos de comprensión y cariño, y supe que era lo correcto. Esta era la familia que tenía ahora. El juez carraspeó y bajó la vista hacia los papeles que tenía delante. Luego dirigió su atención hacia mí. Marta, dijo con voz severa pero compasiva. Esta es una situación difícil. Usted ha dejado claro lo que desea, pero sus hijos tienen derecho a impugnar el testamento. Sin embargo, también está claro que su decisión se basa en su relación con Laia y en su sentimiento de abandono por parte de sus hijos. Asentí con la cabeza. Es correcto, señora, era correcto, su señoría. Hizo una pausa y dirigió la mirada hacia mis hijos. Tendré todo en cuenta. Es un caso complicado y revisaré todas las pruebas antes de tomar una decisión definitiva. Con eso, se levantó la sesión. La sala se llenó de susurros cuando el juez se marchó y mis hijos se pusieron de pie, con el rostro enrojecido por la ira. No los miré mientras salían de la sala, necesitarlo. Había tomado una decisión, y pasara lo que pasara, sabía que había hecho lo correcto. La batalla aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control de mi propio destino. La espera fue lo peor. La sala se había quedado en silencio cuando el juez se marchó, pero en las horas siguientes sentí como si el mundo girara un poco demasiado rápido. Laia se había quedado cerca, su presencia tranquila me ayudaba a mantener los pies en la tierra, pero no podía deshacer el nudo que tenía en el estómago. Había tomado una decisión y sabía que era la correcta, pero el peso emocional era mayor de lo que había esperado. El juez había prometido revisar todo, pero ¿cuándo sería eso? ¿Cuánto tiempo llevaría? ¿Y qué pasaría cuando finalmente dictara su sentencia? Los días siguientes pasaron como en una neblina. Pasé el tiempo recuperándome lo mejor que pude de los tratamientos contra el cáncer, mientras Laia seguía cuidándome con la misma dedicación silenciosa de siempre. Ella estaba allí cuando la necesitaba, ofreciéndome consuelo, apoyo y palabras amables cada vez que sentía el peso de la batalla legal sobre mí. Pero, incluso con ella a mi lado, no podía ignorar el hecho de que había perdido algo irrevocable, la ira de mis hijos. Su ira, tan cruda, tan mordaz, era algo que no podía olvidar. Las decisiones que había tomado no iban a desaparecer solo porque hubiera hecho lo que era correcto para mí. Unos días después de la audiencia, el teléfono volvió a sonar. No necesitaba mirar el identificador de llamadas para saber quién era. Mike, respondí, respirando hondo antes de hablar. ¿Qué pasa ahora, Mike? Esta vez sí que la has hecho buena, ¿verdad? Su voz estaba llena de amargura. Mamá, has destruido todo. Todo ya estaba destruido. Mike, dije en voz baja pero con firmeza, todos me han abandonado. Lo siento, pero no voy a seguir fingiendo que te importa solo porque estás molesto por el testamento. ¿Crees que no nos importa? Su voz se elevó y pude sentir cómo crecía la frustración.
¿De verdad crees que no nos importa? Hemos estado lidiando con tu enfermedad y ahora vas a dejarnos sin nada. Os importo, Mike. Os importa lo que podéis sacar de mí y ya os he dado suficiente. No os pido perdón, y no voy a sentirme culpable por tomar una decisión que es mía. Hubo una larga pausa al otro lado del teléfono y sentí cómo se me oprimía el pecho con cada segundo que pasaba, pero entonces, como si fuera una señal, oí el sonido de alguien acercándose en el fondo, una voz familiar. Mike, déjalo, esto va a llevar a ninguna parte. Emily, no te metas en esto. Emily, Mike espetó. Es culpa de mamá, no mía. Sentí que mi pulso se aceleraba al oír sus voces, cada una llena de ira y dolor, y de repente sentí que había vuelto al punto de partida, sola, incomprendida, ahogada en todas las emociones que habían dejado atrás. Ya he tomado una decisión, dije con voz más baja, y por mucho que me grites, no va a cambiar. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. Finalmente, Mike volvió a hablar, con voz más tranquila, más resignada. Ya lo veremos, pero te digo que te vas a arrepentir, mamá. No dije nada más, no podía. ¿Qué más se podía decir? Colgué el teléfono y me recosté contra la almohada, mirando al techo. La ira seguía ahí, pero ya no era mía. Era mía, ellos tenían su propio dolor que superar, yo tenía el mío. Laia entró unos momentos después con el rostro lleno de preocupación. ¿Cómo estás? Ni siquiera intenté contener la emoción. Estoy tan cansada, Laia, es que no puedo más. Laia se sentó a mi lado y me puso la mano con delicadeza sobre la mía. No tienes que hacerlo sola, estoy aquí, Marta, no estás sola en esto. Respiré hondo, agradecida por su apoyo incondicional. Lo sé, y te lo agradezco. Eres la única familia que me queda y eso lo es todo para mí. Ella sonrió y, por un momento, sentí un atisbo de paz, pero el mundo fuera de nuestra pequeña habitación de hospital no se había detenido. Mis hijos seguían ahí fuera y la batalla legal aún estaba por librarse. No había terminado, todavía no. A la mañana siguiente, mi abogado llamó. El juez había tomado una decisión. Dijo que el fallo se daría a conocer hoy. Mi corazón dio un vuelco. El momento que tanto había temido y esperado había llegado por fin. Laia se quedó conmigo mientras esperábamos las noticias. Nos sentamos juntas, con mi mano entre las suyas, ambas en silencio, anticipando lo que vendría a continuación. El teléfono volvió a sonar. Era mi abogado. Se acabó, dijo con voz tranquila. El juez ha fallado a tu favor. Por un momento no pude procesar lo que estaba diciendo. Había ganado. Tus hijos no tienen derecho a nada. Continuó diciendo que el testamento seguía en pie y que Laia era la única beneficiaria. Apenas podía creerlo. Después de todo el dolor, toda la ira, la angustia, por fin había tomado el control de mi vida. Miré a Laia, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el alivio. Lo hemos conseguido, le susurré. Ella sonrió, pero había algo en su sonrisa cuira solo por la victoria, era por la paz que por fin había encontrado. Fue un momento de tranquilidad, en el que me di cuenta de que, pasara lo que pasara antes, esto era el comienzo de algo nuevo. No podía deshacer el daño que había causado, recuperar las cosas que había dicho, pero había hecho lo que era correcto para mí, y ahora era libre. La batalla había terminado, y, al final, había encontrado lo que había estado buscando todo este tiempo, la paz. Los días siguientes a la sentencia del tribunal fueron extrañamente tranquilos. No hubo más llamadas furiosas de mis hijos, ni acusaciones ni amenazas, solo la quietud de una decisión tomada, una línea trazada en la arena. Había ganado,
Pero no estaba seguro de sentir el alivio de la victoria. No había llegado de la forma que esperaba. Había imaginado que, una vez que el juez fallara a mi favor, me sentiría liberada, libre para vivir el resto de mis días en paz, sin el peso de las obligaciones familiares sobre mí, pero en cambio sentía un vacío silencioso. Había ganado la batalla, pero había perdido algo que nunca podría reemplazar: la familia que había conocido. Laia había estado a mi lado durante todo el proceso. Fue la primera en abrazarme después de recibir la noticia, con una sonrisa llena de genuina felicidad por mí, pero a medida que pasaban los días, veía una sombra en sus ojos, una preocupación que no tenía nada que ver con el caso judicial. «Marta, has pasado por mucho», dijo una noche mientras estábamos sentadas en el pequeño porche fuera de mi habitación del hospital. «Pero no quiero que sientas que esto es el final. Es un nuevo comienzo. Te mereces vivir sin el peso del pasado que te agobia». Sus palabras eran amables, pero no disiparon la nube que se cernía sobre mí. La casa en la que me quedé estaba vacía, demasiado tranquila. Pasaba horas cada día pensando en lo que estarían haciendo mis hijos, si estarían lo suficientemente enfadados como para seguir luchando o si dejado el asunto en paz. Mike, Daniel y Emily no se habían puesto en contacto conmigo desde la sentencia. Una parte de mí esperaba que lo hicieran, aunque solo fuera para decir adiós, para reconocer el profundo daño que les había causado, pero la otra parte, la que por fin se había liberado de sus expectativas, sabía que eso nunca sucedería. Pasé los días siguientes ordenando las cosas que una vez habían sido mías: fotos familiares, cartas, viejos recuerdos. Había una extraña tristeza en hacerlo solo. El pasado parecía una vida diferente, una que me había visto obligado a para poder sobrevivir. Era tarde cuando llamaron a la puerta. No esperaba a nadie. Laia había salido un rato para hacer unos recados y yo estaba sola en casa, con la mente divagando. Los golpes fueron fuertes y urgentes, y sentí una oleada de ansiedad incluso antes de llegar a la puerta. Cuando la abrí, allí estaba mi hijo mayor, Mike. Tenía la cara roja y los ojos nublados por la ira, pero había algo más, un cansancio que no había visto antes. «Mamá», comenzó con voz áspera. «Tenemos que hablar». Mi corazón dio un vuelco. No lo había visto desde el juicio. ¿Había venido a disculparse, a pedir perdón? La parte cínica de mí me decía que no, pero la madre que había pasado años intentando arreglar las cosas con la esperanza de una reconciliación tenía una pequeña y tonta esperanza. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Mi pulso se aceleró. Mike entró sin decir nada más y se sentó en el salón. Yo me senté frente a él, sin saber qué esperar. Mis pensamientos estaban dispersos. ¿Qué quería? ¿Qué había cambiado desde la sentencia? «No he venido a discutir», dijo Mike en voz baja. «He venido porque tengo que decirte algo y creo que te mereces oírlo». Esperé a que continuara. El silencio entre nosotros se alargó. «No estoy de acuerdo con lo que hiciste», continuó. «No estoy de acuerdo con tu decisión, pero he tenido tiempo para pensar, y en cierto modo, lo entiendo. He sido madre, te he decepcionado, he sido egoísta y no puedo deshacer nada de eso. No puedo deshacer el daño que te hemos causado». Se me cortó la respiración por un momento. No sabía cómo responder. Sus palabras, aunque duras, eran algo que nunca había esperado oír. Siempre había imaginado que mis hijos nunca asumirían la responsabilidad de sus actos. Esta no era la disculpa que quería, ni siquiera se acercaba, pero era algo que él necesitaba decir. Me miró y su expresión se endureció de nuevo. «No estoy aquí para que me perdones. Ni siquiera te lo pido.
Solo te estoy diciendo la verdad. No sé si volveremos a ser una familia. No sé si alguna vez me perdonaré por cómo te tratamos, pero necesitaba venir aquí porque no estaba bien. Me quedé allí sentada procesando sus palabras. Me dolía el corazón, pero no era el mismo dolor que había sentido antes, era algo diferente, una especie de vacío que provenía de haber escuchado finalmente la verdad. Mike se levantó, moviéndose con torpeza. Me voy. Solo quería que supieras que pase lo que pase, lo siento, mamá, de verdad. Y así, sin más, se fue. Cerré la puerta detrás de él, con la mente dando vueltas. Una parte de mí quería gritar, exigir más, pero la otra parte, la que había pasado años esperando este momento, sentía una extraña sensación de paz. No era el cierre que había imaginado, pero era un cierre al fin y al cabo. Mi hijo se había disculpado y, aunque no era suficiente para arreglarlo todo, era suficiente para que yo entendiera que había reconocido el dolor que había causado y que ahora, tal vez, podría empezar a seguir adelante. No estaba segura de si mis hijos llegarían a cambiar de opinión por completo, no sabía si alguna vez aceptarían de verdad mis decisiones o si seguirían guardándome rencor, pero por primera vez sabía que, pasara lo que pasara, había hecho lo que tenía que hacer por mí misma y eso tenía que ser suficiente. Me desperté a la mañana siguiente con una extraña sensación de calma y pesadez. La conversación con Mike me había afectado más de lo que esperaba, pero había algo definitivo en ella que me tranquilizaba profundamente. Había pasado años deseando una disculpa, algún tipo de reconocimiento por parte de mis hijos, y aunque las palabras de Mike no lo habían solucionado todo, me habían dado algo que nunca pensé que obtendría, una sincera admisión de culpa. Pero había algo más. Incluso después de la disculpa, seguía sintiéndome vacía. El vacío que habían dejado mis hijos nunca se llenaría. Arreglaron todo, me dieron algo que no pensé que obtendría nunca, un reconocimiento sincero de culpa. Pero había algo más, incluso después de la disculpa, seguía sintiéndome vacío. El vacío que dejaron mis hijos nunca se llenaría y no era algo que pudiera simplemente desear que desapareciera. Había intentado amarlos con todo lo que tenía, pero no bastante y ahora estaba allí, sola, con solo Laia a mi lado. Oí un suave golpe en la puerta más tarde, esa misma tarde. Era Laia, que volvía de hacer unos recados. Su rostro estaba radiante y lleno de vida, como de costumbre. El contraste entre su energía y la profunda tristeza que aún persistía en mí era enorme, pero en ese momento no pude evitar sentirme agradecida. Ella era la única persona que realmente había estado ahí para mí cuando más lo necesitaba. ¿Qué tal el día?, preguntó al entrar en la habitación y dejar sus cosas con una sonrisa. Le devolví una sonrisa débil, pero no llegó a mis ojos. Ha estado muy tranquilo. Laia notó inmediatamente el cambio en mi actitud. ¿Qué ha pasado? Dudé un momento y luego respiré hondo. Mike ha venido, se ha ablandado y ha pedido perdón. Laia se sentó a mi lado y me acarició la mano con suavidad. Es un gran paso, Marta. Quizá es todo lo que querías, pero es algo. Asentí lentamente, sin saber qué decir a continuación. El peso de todo aquello era demasiado para expresarlo con palabras. No me lo esperaba, no de él, no de esa manera. La expresión de Laia estaba llena de comprensión. La gente no siempre se muestra como queremos, pero eso no significa que no les importe. A su manera. Sentí un nudo en la garganta. No era que no creyera a Laia. Ella me había mostrado su cariño de formas que nunca hubiera imaginado, pero era difícil dejar de lado la esperanza de que mis hijos algún día me quisieran de verdad, como yo siempre había querido. ¿Y ahora qué?, pregunté con la voz un poco más frágil de lo que pretendía. ¿Qué hago con esto?
Sigue adelante, respondió Laia apretándome la mano con firmeza. Sigue adelante. Has tomado una decisión y ya no estás sola. Las palabras eran sencillas, pero me dieron una claridad que no había tenido en semanas. Empezaba a entender lo que Laia quería decir. Seguir adelante no significaba esperar a que las cosas volvieran a ser como antes, sino aceptar lo que había pasado y elegir vivir el presente, por difícil que fuera. Así que tomé una decisión. No iba a seguir viviendo a la sombra de lo que había perdido. Mis hijos ya eran mayores y habían tomado sus decisiones. Era hora de que yo tomara la mía. Los días pasaron rápidamente después de eso. Continué con mis tratamientos, soportando el dolor físico y centrándome en lo único que me mantenía con los pies en la tierra, Laia. Ella era mi familia ahora, mi hija por elección, y cada día demostraba que era más que una cuidadora, era una verdadera amiga, alguien con quien podía contar sin importar lo que pasáramos. Pasábamos las mediodías juntos hablando de todo y de nada. A veces nos sentábamos en silencio mirando el mundo a través de la ventana. Otras veces, nos reíamos hasta quedarnos sin aliento. Una tarde, mientras estaba sentada junto a la ventana contemplando la puesta de sol, me di cuenta de lo mucho que había llegado a apreciar esos momentos de tranquilidad. Había pasado gran parte de mi vida tratando de complacer a los demás, tratando de mantener unida a mi familia, pero ahora empezaba a comprender que la verdadera paz venía de dentro. Laia se acercó y se sentó a mi lado, su presencia me reconfortaba. Estaba pensando. Deberíamos mudarnos juntas a algún sitio, quizá a las afueras de la ciudad, a un lugar tranquilo donde podamos empezar de cero, solo nosotras dos. La idea me pilló desprevenida. Había pasado gran parte de mi vida envuelta en las necesidades y exigencias de mi familia, sin pensar en lo que yo quería, y ahora, por primera vez, la idea de un nuevo comienzo me parecía posible. ¿Estás segura?, le pregunté. No quiero impedirte que vivas tu vida. Laia sonrió con los ojos llenos de calidez. Marta, tú no me estás impidiendo vivir mi vida. Tú has estado ahí para mí cuando no tenía a nadie. Yo también quiero estar ahí para ti. Construiremos una vida juntas, una vida que sea nuestra. Sus palabras me llenaron de un profundo sentimiento de gratitud. En ese momento supe que tenía razón, tenía que seguir intentando hacer felices a todos los demás. Por fin podía centrarme en mi propia felicidad, en lo que necesitaba, y en Laia había encontrado la familia que siempre había anhelado. Así que hicimos planes juntos. Empezamos a buscar una casa en algún lugar tranquilo, un lugar que pudiera ser nuestro nuevo hogar, un lugar donde pudiéramos construir nuevos recuerdos y dejar atrás el dolor que había marcado tanto mi pasado. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños pasos adelante, buscando el lugar adecuado, haciendo planes para el futuro. Pero en cada uno de esos momentos sentía una creciente sensación de paz. Las peleas con mis hijos, la soledad, el dolor. Todo se desvanecía en el pasado mientras estaba sentada en el salón de nuestro nuevo hogar, mirando las paredes que aún estaban desnudas, pero llenas de posibilidades. Me di cuenta de algo. Eso era lo que había estado esperando. No la aprobación de mis hijos, ni el legado que creía que tenía que dejar, sino este momento de tranquilidad, de nuevos comienzos, y con Laia a mi lado, sabía que por fin estaba donde pertenecía, por primera vez en mi vida, no vivía para nadie más, vivía para mí, y por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. La casa parecía un sueño, era pequeña, acogedora y estaba situada a las afueras de la ciudad,
lejos del ruido y de los recuerdos de una vida que ya no quería. Las habitaciones eran sencillas, pero llenas de potencial, el tipo de lugar donde se pueden crear recuerdos sin el peso de los remordimientos del pasado flotando en el aire. Aquí se estaba tranquilo y era exactamente lo que necesitaba. Una tarde, me senté en el porche delantero, una taza de té en las manos y la brisa fresca acariciándome el pelo. Laia había salido un rato a visitar a una amiga, dejándome sola con mis pensamientos. Había pasado una semana desde que nos mudamos y todo era nuevo todavía. Había desempaquetado nada, no había prisa, ya no teníamos prisa por instalarnos en el pasado, este era nuestro nuevo comienzo, y íbamos a tomarnos nuestro tiempo. Miré hacia el horizonte, donde el sol se ponía en tonos rosas y naranjas, era precioso, era tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Laia regresó un poco más tarde, sus pasos ligeros sobre el camino de grava, sonrió cuando me vio sentada allí, y no pude evitar devolverle la sonrisa, todavía absorto en la vista. Ella me preguntó sentándose a mi lado. Asentí con la cabeza. Es difícil no hacerlo. Es todo lo que quería, todo lo que no sabía que necesitaba. Ella se rió suavemente, acomodándose a mi lado y colocando una mano sobre mi rodilla. Me alegro de que seas feliz aquí, te lo mereces. El peso de sus palabras se posó en mí como una suave y reconfortante manta. Durante tanto tiempo había buscado la aprobación y el amor de las personas que se suponía que más me querían, pero en ese momento me di cuenta de algo importante. Ya no necesitaba su aprobación, no necesitaba su aceptación, había encontrado algo mucho mejor. Ya, comencé con la voz entrecortada por la emoción. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho, no sé si alguna vez podré. Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de ternura y comprensión. Marta, no tienes que darme las gracias, estoy aquí porque quiero estarlo. Me has dado algo que nadie más me ha dado y eso suficiente. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba, despertando algo dentro de mí que no sabía que aún estaba allí. Estaba tan perdido antes de confesarlo. Volví a mirar el paisaje, tratando de recuperar el aliento. Pensaba que mi vida había terminado cuando mi familia me dio la espalda. Pensaba que no me quedaba nada, pero ahora me doy cuenta de que siempre he tenido todo lo que necesitaba. Yaila me apretó la mano. Siempre lo has tenido, Marta, solo era cuestión de encontrar a la persona adecuada con quien compartirlo. Dejé que sus palabras calaran en mí, y por primera vez en años, me sentí completa. No necesitaba el perdón de mis hijos para sanar, no necesitaba demostrar nada a nadie. Solo necesitaba aceptar que la familia que había construido con Yaya era real y era suficiente. Nos sentamos en silencio durante un rato, viendo cómo el sol se hundía en el cielo y pintaba el mundo de un suave tono dorado. El mundo parecía infinito en ese momento lleno de posibilidades. Me había llevado mucho tiempo llegar hasta allí. Había pasado tantos años poniendo a todos los demás en primer lugar, intentando arreglar relaciones que eran irreparables. Había pasado demasiado tiempo centrándome en lo que me faltaba en lugar de en lo que tenía. Pero ahora entendía que el verdadero tesoro no estaba en lo que había perdido, sino en lo que había encontrado en Laia. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, Laia se volvió hacia mí y me sonrió. Sabes, tenemos toda una vida por delante, Marta. Es un nuevo comienzo, aprovechémosla al máximo. Y en ese momento supe que tenía razón. Este era mi nuevo comienzo. No era perfecto, pero era mío. No más peleas, no más demostrar mi valía, no más añorar a personas que nunca me apreciarían de verdad. Lo que importaba ahora era la familia que había elegido, la que estaba ahí,
la que se preocupaba por mí, la que me quería por quien era. No necesitábamos un pasado perfecto para tener un futuro perfecto, solo nos necesitábamos el uno al otro. Miré a Laia, su rostro iluminado por la suave luz del porche, y mi corazón se llenó de algo que no podía describir, algo que se sentía como un hogar. Lo haremos funcionar, dije en voz baja. Juntos, asintió ella con los ojos brillantes. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que solo estuviera sobreviviendo, sino que estaba viviendo, era libre, y en ese momento supe que, pasara lo que pasara, todo estaría bien. El pasado me había moldeado, pero no me definiría, y ahora, con Laia a mi lado, estaba finalmente lista para abrazar el futuro. Es extraño cómo la vida puede parecer tan pesada, y, sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar. Había pasado tanto tiempo esperando una resolución, una respuesta definitiva, pero he aprendido que no hay un momento que lo defina todo, ni una sola disculpa, ni una sentencia judicial, ni una confrontación que lo aclare todo. La vida es una colección de momentos, de decisiones, y estos se acumulan en la forma en que vivimos nuestras vidas. Me desperté esta mañana con una paz diferente, no era la paz que se siente al resolver un problema o tomar una decisión, sino la que viene con la aceptación. Ya no sentía que estaba luchando por demostrar algo a mis hijos ni a nadie. El pasado había quedado atrás y había decidido dejarlo allí. Laia ya se había levantado, como de costumbre, preparando café en la cocina. Su energía era como una tormenta tranquila, constante y siempre llenando el espacio de calidez. Podía oírla tararear suavemente mientras se movía. La observaba desde la puerta y mi corazón se llenaba de gratitud. Ella era todo lo que necesitaba y no podría haber pedido una mejor compañera en este viaje. Buenos días, dije con la voz aún pastosa por el sueño. Ella me dedicó una brillante sonrisa. Buenos días, ¿has dormido bien? Asentí con la cabeza y entré en la cocina para reunirme con ella. Mejor que en mucho tiempo. Me entregó una taza de café con una mirada cálida. Me alegro de que ha sido duro, pero creo que por fin estamos encontrando nuestro ritmo aquí. Cogí el café saboreando el calor y miré a nuestro alrededor, a nuestro pequeño hogar. Todavía estaba en obras, había cajas en las esquinas y algunos cuadros aún por colgar en las paredes, pero lo sentía como nuestro, un espacio donde podíamos simplemente ser. Sí, dije en voz baja, creo que sí. Los días posteriores a la sentencia del tribunal habían sido más tranquilos de lo que esperaba. Mis hijos no habían intentado ponerse en contacto conmigo de nuevo y una parte de mí se preguntaba si finalmente habían aceptado lo que había pasado o si todavía estaban llenos de resentimiento. En cualquier caso, no podía controlarlo. Había hecho lo que tenía que hacer por mí misma. Laia tenía razón en algo. No se trataba de arreglarlo todo, no se trataba de intentar reparar relaciones rotas que ya se habían desmoronado sin remedio, se trataba de encontrar la paz en el caos, de reconocer que tenía el poder de elegir mi futuro independientemente de lo que hubiera pasado antes. ¿Alguna vez te preguntas si las cosas podrían haber sido diferentes? Le pregunté mirando fijamente mi taza de café, la pregunta que llevaba días rondándome por la cabeza. Laia dejó su taza sobre la mesa, con la mirada suave y pensativa. Creo que todos nos lo preguntamos a veces, pero yo ya no pienso mucho en ello. Lo más importante es lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos construyendo. No estás sola en esto, Marta, ya no. La miré y sus palabras calaron más hondo de lo que me di cuenta. No era el futuro que había imaginado para mí, pero era el que tenía ahora, y por primera vez,
Sentí una esperanza que no había sentido en años. Estamos construyendo algo bueno, ¿verdad? Dije con una sonrisa tranquila en los labios. Laia me devolvió la sonrisa con los ojos llenos de algo que parecía amor, como el amor de una familia. El resto del día transcurrió con el mismo ritmo tranquilo y agradable. Trabajamos juntos limpiando las últimas cosas de la casa, organizando, echando raíces de una manera diferente a la que siempre había conocido. No se trataba de posesiones, dinero o legado, se trataba de crear una vida llena de amor, una vida que fuera nuestra. Más tarde, esa noche, mientras estábamos sentados en el porche viendo cómo el sol se sumergía en el horizonte, sentí una extraña sensación de satisfacción. El mundo no era perfecto, no tenía todas las respuestas, pero ya no estaba persiguiendo la idea que otra persona idea de lo que debía ser mi vida. No me definían mis errores del pasado ni las decisiones que habían tomado mis hijos. Era libre y sabía en lo más profundo de mi ser que esto era el comienzo de algo hermoso. Había pasado demasiado tiempo tratando de arreglar los pedazos rotos de mi pasado, pero ahora, con Laia a mi lado, estaba aprendiendo a dejar atrás el pasado y abrazar el futuro, y por primera vez estaba viviendo plenamente, sin remordimientos. Es curioso cómo la vida puede sorprenderte incluso cuando crees que lo has visto todo. Había pasado tantos años luchando contra mis propios demonios, tratando de aferrarme a lo que ya se estaba escapando. Había querido arreglarlo todo, curar las heridas que no podían curarse, hacer que mis hijos me quisieran como siempre había deseado, pero ahora, sentado aquí, en nuestra pequeña casa con Laia, me di cuenta de que lo que había estado buscando todo este tiempo no estaba en el pasado, no estaba en la lucha por la aprobación de aquellos que hacía tiempo que me habían dado la espalda. Lo que había estado buscando era paz. Laia y yo habíamos hecho de este lugar nuestro hogar. No era perfecto, pero era nuestro. Todavía había cajas en las esquinas y algunas habitaciones necesitaban más trabajo que otras, pero eso no importaba. Habíamos construido algo real juntos. Habíamos creado un espacio donde podíamos respirar, donde yo podía respirar. Me había llevado mucho tiempo llegar hasta aquí. Había pasado mi vida tratando de complacer a los demás, tratando de hacer felices a todos los que me importaba. Habíamos construido algo real juntas. Habíamos creado un espacio donde podíamos respirar, donde yo podía respirar. Me había llevado mucho tiempo llegar hasta aquí. Había pasado mi vida tratando de complacer a los demás, tratando de hacer felices a todos los que me rodeaban, pero a costa de mí misma. Había sacrificado todo por las personas que amaba, solo para quedarme en una habitación fría y vacía, sin nadie más que yo misma. Pero aquí estaba, finalmente dándome cuenta de que no necesitaba su aprobación para ser feliz, no necesitar su amor para sentirme completa. La verdad era que había encontrado un tipo de amor aún más poderoso, incondicional, basado en el respeto mutuo y la comprensión. Laia se había convertido en mi hija, no por sangre, sino por elección. Habíamos formado un vínculo más fuerte que cualquier otro que hubiera experimentado jamás, y era real. Aquella noche fue suficiente. Nos sentamos juntos en el porche, como solíamos hacer, viendo cómo el sol se sumergía en el horizonte. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido de los grillos en la distancia, y el ocasional susurro de las hojas en el viento. Era una paz, el tipo de tranquilidad que había anhelado pero que nunca supe encontrar. ¿Sabes?, dijo Laia, rompiendo el silencio. Nunca imaginé que acabaríamos aquí, pero no lo cambiaría por nada. Sonreí, sintiendo un nudo en la garganta. Yo tampoco. Nunca pensé que tendría esto. Creía que pasaría mi vida esperando algo que nunca llegaría.
Laia se acercó y me tomó la mano. No estás esperando más, Marta. Tienes todo lo que necesitas aquí mismo. Le apreté la mano. Las palabras flotaban en el aire entre nosotras. Habíamos pasado por mucho y ahora teníamos esto, este nuevo comienzo, este futuro que podíamos moldear como quisiéramos. No había expectativas, ni presión por ser algo que no éramos solo nosotras, y era más que suficiente. Me recosté en la silla y dejé que la paz del momento me invadiera. El peso que había llevado durante tantos años había desaparecido, aliviado por el simple hecho de dejar ir la culpa, el dolor, la ira. Todo se desvanecía lentamente, pero con seguridad. Había dejado de intentar arreglarlo todo, de forzar cosas que nunca debían ser, y, al hacerlo, había encontrado la libertad. «Vamos a estar bien, ¿verdad?», pregunté con voz un poco temblorosa. Laia me miró con ojos suaves y llenos de afecto. «Más que bien, vamos a estar muy bien». La creí por primera vez en mucho tiempo. La creí de verdad. No necesitábamos un final perfecto. No necesitábamos que todo quedara perfectamente atado con un lazo. Lo que teníamos era real y era suficiente en esta pequeña y tranquila casa, en la vida que habíamos creado juntos. Por fin había encontrado lo que había estado buscando todo este tiempo: amor, paz y aceptación. El pasado ya no tenía control sobre mí. Era libre, y mi corazón también. Necesitaba demostrar nada a nadie. Había vivido mi verdad, y al hacerlo, había encontrado la familia que siempre había querido. No era perfecta, pero era nuestra, y eso era todo lo que necesitaba. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.